El estridor de las armas, con Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, volvemos después de este breve corte. Menciono de vuelta, me pidieron cuál es el título del libro que sorteás, profe. Me dicen, bueno, es El liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde. Por supuesto que aquí está todas sus decisiones como militar dentro de esta coyuntura tan delicada como es una guerra, la guerra del Chaco, y por supuesto que es una lectura que viene muy bien para recordar los primeros pasos en Boquerón. Bueno, voy a pasar a leer sus mensajes porque ya me estaban retando que tengo un mensaje mucho. Bueno, usted me envía mensajes. ¿Dónde están mis flores amarillas? Mi audiencia también no me está enviando flores. Pero yo que todos los sábados preparo una super clase, ¿verdad? Hammer tampoco me trajo flores amarillas, tampoco David, ni Sergio, ni nada, ¿verdad? Pero está bien, vamos a ver después qué hacemos. Bueno, dicen, buenas tardes, ¿es cierto que profanaron la tumba del doctor Francia? Sí, es cierto. Hasta donde se sabe de este tema, ¿verdad? La familia Machaín, tenemos que saber que la familia Machaín era una familia que estaba en contra del doctor Francia, ¿verdad? Bueno, entonces dicen que contrataron los Machaín a unos hombres para profanar el cuerpo del doctor Francia y tirar el cuerpo, sus restos al río. Hay otras versiones que dicen que cuando profanan el cuerpo sacaron el cráneo de Francia y que eso está en Argentina. Bueno, esas son ya versiones, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder corroborar eso, pero de lo que podemos afirmar es que sí, profanaron el cuerpo. Por eso es que si nosotros le leemos a don Carlos Antonio López cuando se conforma el segundo consulado con Mariano Roca Alonso, esto llegó a tal punto, ¿verdad? La muerte causó un shock, vamos a decir, en la vida política nacional, que había sectores muy fuertes que decían, que se lamentaban por la muerte de Francia y otros que festejaban, ¿verdad? Entonces, ante esta situación que se volvía inclusive peligrosa por los enfrentamientos que pasaba, ¿verdad? Entonces tuvieron que decidir, bueno, acá a partir de ahora ya nadie va a hablar ni bien ni mal del doctor Francia, se terminó ese tema, ¿verdad? Y no voy a entrar ahora mismo todavía porque vamos a necesitar todo un programa para hablar de lo que de la opinión personal, del pensamiento de don Carlos Antonio López sobre algunos próceres. A mí, para empezar, no me gusta el término prócer y les tengo que explicar por qué, ¿verdad? Justamente, ustedes tienen que saber que este concepto de prócer se copia del Río de la Plata, ¿verdad? No era un término paraguayo, no era un término que se utilizaba en esa época. En esa época, el doctor Francia y don Carlos Antonio López después, ¿verdad? Porque tenemos que saber que don Carlos Antonio López fue testigo de todo esto. Ellos hablaban de la revolución. Ellos se consideraban revolucionarios, ¿verdad? No próceres. Y este concepto de prócer, como es una copia, ¿verdad? Es un concepto que no era utilizado en Paraguay, se importa esto del Río de la Plata. Tenemos que saber que dentro de esta gran lista que nosotros tenemos, no todos trabajaron a favor de la independencia. Habían intereses económicos en algunos grupos, en algunos de esos hombres que representaban a la clase alta paraguaya, a los patricios asuncenos que no tenían ningún inconveniente de que el Paraguay sea dependiente de la Argentina y otros no. ¿Por qué a ustedes les parece que cuando se conforma este triunvirato, en el triunvirato no estaba Yeiros, no estaba Pedro Juan Caballero? Sin embargo, estaban dos personajes que no querían saber nada de los porteños. Obviamente, Velasco estaba ahí conspirando, todavía acepta
las proposiciones no le quedó de otra a Velasco porque le encañonaron la casa de gobierno, ¿verdad? Pero después, a la agregación de diputados que le hicieron, le tenemos a Ceballos, que no quería saber nada de los porteños, este español. Y por supuesto, el otro era el doctor Francia. Y a partir de ahí, bueno, se llama a una asamblea general para el 17 de junio. Ahí tenemos la Junta Superior Gubernativa, los representantes militares en la figura de Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero. Ahí sí ya estuvieron, estos hombres ya participaron representando al clero, a la iglesia. Francisco Javier Bogarín representando a la clase alta asuncena, estuvo el doctor Fernando de la Mora. Y una representación general, ese es el nombre que le dan al doctor Francia, como representante general del pueblo. Estaba él, ¿verdad? Los 5. Y se ve, cuando uno estudia los manejos de estos políticos, se ve que Francia entraba y salía, bueno, realmente en 2 ocasiones renuncia a la Junta por estas diferencias, ¿verdad? Y además sobre él recaía el manejo y la gestión administrativa de la provincia. Entonces decía, pero ¿por qué yo y ustedes se van a decir, y los militares van a tener más fuerza aquí en la Junta? Había esta puja por el poder. Tampoco Francia era ningún santo. Es decir, acá no vamos a hacer apología de nadie, ¿verdad? Pero hay que darle al César lo que es del César. Y por eso él salió y se fueron a rogarle en su quinta, a decirle, miren, tenés que volver, se siente tu ausencia. Y justamente Antonio Tomás Yegros, el que se presenta a la Junta de Representación de los Militares, a decir, miren, este es el miembro más productivo de la Junta, necesitamos que vuelva, nos condiciona su venida, él no quiere saber nada de Bogarín, tenemos que sacarle a Bogarín para que él vuelva. Entonces, la Junta, es decir, el Cabildo acepta esto. Y para que ustedes vean cómo el doctor Francia manejaba los hilos de la política local y consigue porque tenía sus grandes diferencias con Francisco Javier Bogarín, y lo sacan. Y así sucesivamente, pero ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención este tema de que justamente cuando se habla del doctor Francia, se recurre a este tecnicismo narrativo de, por ejemplo, de ponerle a Pedro Juan Caballero o al Fulgencio Yegros, que eran factores militares muy importantes. No hay que negar eso tampoco, ¿verdad? Que integraron la Junta de Gobierno. Yegros, por ejemplo, fue cónsul, ¿verdad? Entonces, pero les presentan siempre como con aureolas de víctimas. Es decir, dentro de la narrativa, nosotros leemos que Fulgencio Yegros y Caballero fueron víctimas de Francia. Pero ¿por qué no cuentan hasta ahí nomás la historia? Y nos cuentan las comunicaciones que estos señores tenían con Francisco Ramírez, que era un general entrerriano, en un momento determinado fue mano derecha de Artigas. Lo traiciona Artigas, y Artigas viene aquí con una información interesante para Francia, a pedir resguardo porque no tenía cabida ni en Montevideo, no tenía, obviamente en Buenos Aires lo querían matar. Entonces ahí se da esto que nosotros conocemos como el famoso asilo político, ¿verdad? Pero para conseguir su asilo político, Artigas trajo una información muy importante para Francia, ¿verdad? ¿Y por qué no cuentan esta comunicación y estas conspiraciones que estos hombres llevaron adelante para planificar el asesinato del doctor Francia, el asesinato de sus secretarios, el asesinato de los militares leales a él, en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Y se cuenta esto como una narrativa un poco más light, ¿verdad? Un poco más ligera. Entonces, si nosotros le leemos a Blas Garay, por ejemplo, le leemos a Viola, que es un gran estudioso de la figura del doctor Francia, le leemos a Carlyle, por ejemplo, un investigador escocés, sobre el tema de la conspiración. Inclusive, vamos a leerlo a uno de los detractores más grandes del doctor Francia, como Renier, ¿verdad? Todos coinciden que existió esta conspiración.
¿verdad? Pero esta conspiración no solamente trataba de este asesinato a la figura del Caraiguazú, ¿verdad? Y a su sistema de gobierno, que obviamente no estamos hablando de él no tenía ningún liderazgo democrático, él tenía un liderazgo fuerte. Pero no nos cuentan esa parte de que la conspiración también implicaba que dentro del territorio paraguayo iban a ingresar con Francisco Ramírez 3.000 hombres en armas para derrocar al gobierno paraguayo y que Paraguay efectivamente continúe en el tema de ser dejando de lado ya la declaración de la República de 1813, anular todo eso y que continúe como una provincia argentina. Y eso no lo digo yo, Noelia Quintana, no es una cuestión delirante mía. Por eso es que le estoy presentando estas fuentes para que ustedes mismos corroboren esto. Pero acá no se profundiza ese aspecto. Aquí no se profundiza este paso de información de inteligencia entre un sector paraguayo realmente molesto con el gobierno de Francia, porque estaba en juego también sus negocios, porque ellos tenían negocios con Buenos Aires, el tema de poder enviar los productos paraguayos, bueno, estaba todo muy controlado en el régimen francista. Y otra cosa que tenemos que aclarar es que el doctor Francia no es que él se aísla económicamente, decía, ay, bueno, yo no le soporto a los porteños y no voy a comerciar con los porteños, no es así. Imagínense que después del Cabildo Abierto del 24 de julio de 1810, cuando nosotros no aceptamos lo que se sabía a voces, lo que ya había mencionado Spínola y Peña cuando estuvo como mensajero de la Junta porteña, y el tema, por supuesto que Velasco no quería saber nada de ceder el poder. El doctor Francia también en ese cabildo abierto había dicho, esperen un poco a ver si encuentro las palabras exactas que el doctor Francia dijo. Bueno, básicamente que nosotros en este momento no tendríamos que estar discutiendo qué es lo que vamos a hacer con los porteños, sino qué forma de gobierno íbamos a estar teniendo. Acá dice, la única cuestión, esto dijo Francia, la única cuestión que debe discutirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de votos es cómo debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires, contra Brasil. Cómo debemos fomentar y mantener la paz interna, cómo debemos fomentar la pública prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay. En suma, ¿qué forma de gobierno debemos adoptar para el Paraguay? Bueno, y obviamente se entera Buenos Aires de este rechazo a su propuesta. Entonces, ya empiezan los bloqueos económicos a partir de 1810. Y con mucha más fuerza, ¿verdad? Y de forma descarada, diría yo, y les digo que los que tienen tiempo, investiguen la misión diplomática de Nicolás de Herrera del año 1813 y la amenaza directa, no es tácita ni diplomática, directa. Ustedes no se unen, nosotros te cortamos Buenos Aires, ¿qué vas a hacer con tus mercaderías? ¿Verdad? Así de grandes. Voy a seguir leyendo. Dice, profe, feliz día, gracias por el saludito. A ver, me dice, hola, profe. El doctor Francia decidió morir solo y dejar nada en cargo. Me gustaría que me anote por el libro. Mario Romero, qué interesante tu pregunta, ¿verdad? Dentro de la narrativa de varios investigadores hablan de que tuvo un hijo varón de nombre Rodrigo, de otra Ubalda, pero que no fueron personas reconocidas directamente por Francia. Otros dicen sí, pero tenían el apellido García, ¿verdad? Es decir, yo ya leí muchísimo sobre este tema. Efectivamente, él no contrajo nupcias con ninguna mujer, aunque, para que ustedes vean cómo es la prensa mentirosa, había un medio de comunicación francés, el periódico Bordelot de Midi,
que decía que Francia se casó a los 65 años con una chica jovencita y que el plan era que si él se moría, ¿verdad? Porque ya era viejo, la chica iba a tomar el poder en vez de él. Ese tipo de cosas, por ejemplo, imagínense. Me maté de risa cuando encontré ese dato, ¿verdad? Los franceses leían eso sobre el doctor Francia, así, era una persona bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, y se dieron un montón de cosas, ¿verdad? El tema, y le estaba diciendo que dentro de todo este ping-pong, porque es muy extenso este tema, ¿verdad? Es que así se fue ampliando, ¿verdad? A estos hombres. Yo no estoy diciendo que no tuvieron una participación activa o no tuvieron un aporte, tuvieron el aporte. Por supuesto que Pedro Juan Caballero tuvo su aporte, nadie le puede desmilitar. Yegros también lo mismo. Pero el tema aquí es que los presenta siempre como víctimas, cuando también tuvieron sus equivocaciones, igual que Francia. Francia también tuvo sus equivocaciones. Por ejemplo, el tema, la pifiada de Cabaña, Gamarra, dejarle pasar a un ejército invasor violento, ¿verdad? Después de conferenciar, no sé si se comieron el sapo de que ellos no querían venir a violentar nada, después de cañonearnos, ¿verdad? Después de posicionarse para atacarnos otra vez en Tacuarí. El tema es que no le salió nomás el chiste a Belgrano, ¿verdad? Entonces se fueron agregando la lista a este término de próceres, ¿verdad? Cabaña creo que fue en 1894, si no estoy equivocada, que ingresa a la lista, ¿verdad? Y bueno, después se vieron la necesidad de tener también figuras civiles, y ahí le ponen a Fernando de la Mora, al tribuno Molas, ¿verdad? Y así otros lobbies familiares, ¿verdad? Pusieron a sus familiares dentro de la lista de próceres. Y les digo eso porque me llama muchísimo la atención la declaración del propio don Carlos Antonio López, donde él hablaba de ciertos hombres como traidores y que efectivamente sí merecieron esa pena capital, ¿verdad? Y eso lo dice don Carlos Antonio López. Si te tiro la pelota, don Carlos, ¿verdad? Y que la gente lea esto justamente en el diario El Paraguayo Independiente, ¿verdad? Y bueno, y así sucesivamente. Yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que ya que agregamos gente, es necesario que esté la figura de Juana María de Lara, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es necesario porque ella, con su nivel social, con su vida de cristiana devota, ¿verdad? Y ella participó también, tuvo una participación activa en esa noche tan importante de la toma del cuartel general, ¿verdad? Bueno, y es así, ¿verdad? Pero deberíamos de seguir investigando sobre la figura del doctor Francia. Bueno, a ver, ¿qué más? Dice el libro... ¿Qué opino del libro de Efraín Cardoso? A mí me gusta muchísimo Efraín Cardoso. Creo que es un gran investigador, aunque hay puntos donde no coincidimos. El tema es que Efraín Cardoso también de repente tiene rasgos políticos, ideológicos en sus obras, y se nota eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo eso, ¿verdad? Porque no soy apolítica, pero no tengo afiliación política a ningún partido. Entonces puedo, en mi libertad, analizar todo lo bueno y todo lo malo que han hecho a lo largo del devenir histórico de nuestras instituciones como Estado, ¿verdad? Sí, es un libro que perfectamente, es decir, yo no tengo nada en contra de ningún libro, lo vamos a empezar por ahí. ¿Verdad? Buenas tardes, los padres Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Qué hacía su papá como militar brasilero en Paraguay? Bueno, tenía una tabacalería, ¿verdad? Se dedicaba a eso y a otras funciones también. Buenas noches, Ramona, querida, ya estás anotada. Y dice, hola, profe, ¿sigue usted en la radio? Y vos me estás escribiendo en la radio, corazón. Estoy en la radio. Qué rara esta pregunta. Me dice, profe, vos estás en la radio. Me dice, y me está escribiendo en el WhatsApp de la radio. Sí, mi corazón, no sé cómo te llamas, pero creo que... pero estoy, ¿verdad? Hay alguien que está preguntando por mucha gente. Bueno, sí, me dice.
Feliz día de la primavera. Muchas gracias, Gustavo, igualmente. Bueno, y sigamos el tema del doctor Francia. Bueno, acá está, esto es lo que decían. El doctor Francia acaba en Le Bourdelais de Le Show du Midi, 1835, publicaron eso que le estaba diciendo. Dice, el doctor Francia acaba de casarse a la edad de 65 años con una joven francesa, hija de Monsieur Durand, comerciante de Bayona, y que la joven esposa, en caso de muerte de su esposo, debía suceder a la autoría política de su marido. La prensa porteña le tiraba así, súper venenosos eran con él, le decía en 1826, el 15 de octubre, el Tribuno: si el dictador Francia merece algún perdón, es por la vigilancia con la que tiene encerrado al protector don José Artigas, el anterior líder de la causa federal contra los porteños. Sin embargo, la humanidad ganaría mucho si algún ángel exterminador purgarse de la tierra, liberándola de estos dos monstruos, ¿verdad? Y bueno, y es así como esta construcción, estos libelos periodísticos y esto que pensaban los porteños, porque Francia le cortaba toda posibilidad de que ellos realicen su sueño de tener el Heartland del poder geopolítico de Sudamérica y que Buenos Aires esté a la cabeza de esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender por qué los porteños le tiraban tanta cizaña y tanto veneno, ¿verdad? Porque ellos querían manejar el territorio, ¿verdad? Ellos querían manejar el poder manteniendo la estructura del virreinato del Río de la Plata, pero por supuesto, pero vamos a dejarnos hinchar. Si ellos tuviesen le dejaron a Cisneros de lado, ¿verdad? Tuvieron su junta, y ¿por qué nosotros no, verdad? Sí, porque tenemos que estar, como claramente lo decía la nota del 20 de julio, vamos a cambiar unas cadenas por otras, es decir, vamos a cambiar de dueño, vamos a cambiar de España por ustedes, de los porteños. Definitivamente no, ¿verdad? Y eso fue una postura, ¿verdad? Hay algunos que dicen, che, pero ¿por qué lo hizo eso? Hubiese sido bueno ser una provincia argentina, ¿no? Y yo decía ahora, eso sí, bueno, eso es porque estás decepcionado de tu política, ¿verdad? Porque si nosotros pudiésemos imaginarnos, que nos dé la imaginación de lo que era el Paraguay en la época de Francia, en la época de don Carlos Antonio López, cuando don Carlos, un gran estadista, eso es indiscutible, aunque no se libró tampoco de los dimes y diretes de este tipo de cosas. No es que Francia o Francisco Solano López nada más los que tuvieron, vamos a decir, esta recarga de tinta en la narrativa histórica. Don Carlos tampoco se libró. Imagínense que decían que don Carlos se casa con doña Juana Paula por la dote que tenía y que estaba a 2 días de parir, no sé qué, a Francisco, y así embarazada, parturienta, entra a la iglesia del siglo XIX. ¿Sí? Una cosa de locos, ¿verdad? Que para no creer, olvidándose del contexto de la época. Y eso pasa también porque cualquiera encara la historia, ¿verdad? Sin mucho problema, ¿verdad? Y bueno, y de repente este tipo de cosas causa con daño, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Además que como la historia como ciencia no es algo muy analizado, me van a disculpar los señores, el ministro del MEC, pero no le dan bolilla a la historia paraguaya, y lo poco hacen un menjunje de ciencias sociales, donde un poquitito de geografía, un poquitito de historia, un poquitito de antropología, un poquitito y tenemos jóvenes que salen, ¿verdad?, en una total ignorancia. En los desfiles patrio, el abanderado que lleva la bandera paraguaya, le pregunta por qué está desfilando y no sabe. Y es mejor alumno, ¿verdad? Por eso está con la bandera paraguaya, ¿verdad? Y así, esa es nuestra realidad, gente. Entonces, cualquier papagayo nos puede deslumbrar con el tema de la historia, ¿verdad? Y dicen, no, pero esas son posturas en la historia científica. No hay posturas. Hay fuentes y punto. No hay postura, hay fuentes.
Y bueno, entonces algo que por supuesto que me preocupa, ¿verdad? Y a veces tengo que decir esto. Aunque la gente crea lo contrario, el doctor Francia era un político en extremo popular. ¿O por qué ustedes creen que en los congresos que se llevaron adelante lo eligieron dictador, primeramente temporal y luego perpetuo? La gente, como no lee mucho historia, cree que Francia se fue y tomó el poder tipo a un cuartelazo para hacer, o que le puso armas a la gente para quedarse con el gobierno unipersonal, y eso no fue así. Se plantearon 2 candidaturas para el gobierno unipersonal. Por un lado estaba el teniente coronel Fulgencio Yegros y por el otro lado estaba el doctor Francia. Pero Yegros representaba a la clase militar, a la clase criolla elevada, y Francia tenía aproximadamente, por ejemplo, el doctor Velázquez en su obra, el doctor Francia visto y oído por sus contemporáneos, nos lanza unos datos que tenía aproximadamente 100.000 partidarios. Eso es muchísimo para la época. Y por eso es que arrasó en los congresos el doctor Francia. Arrasó. Y eso que no tenía el poder militar a su servicio, pero él arrasó porque le tenía a la gente. Entonces hay un documento, ¿verdad?, donde, por ejemplo, Yegros, Caballero y La Mora no querían llamar a congresos y lo trataban al doctor Francia de violento, de reo de la sociedad. Y bueno, ya me estoy yendo, ya termina el programa. Bueno, vamos a continuar con esto. Prometo continuar, ¿verdad? Solamente de repente hago más énfasis en la figura del doctor Francia por el hecho de que también él pasó por muchas calumnias y dimes y diretes dentro de su figura. Y todo lo que conocemos sobre él son verdades a medias, lamentablemente, ¿verdad? Y tenemos que profundizar más en la investigación para sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, terminamos el programa de hoy. Mañana voy a estar a partir de las 7:30 de la mañana. Quiero que también se conecten porque vamos a hablar de Curupaytú, un triunfo militar realmente fulgurante de las armas paraguayas en la guerra de la Triple Alianza. Y bueno, este libro va para Daniel Galeano con terminación 630. Daniel, querido, tenés en horario de oficina para pasar a buscar este libro de lunes a viernes. Si yo el sábado llego acá y veo que no retiraste este libro, lo vuelvo a sortear porque tiene que caer en las manos de alguien. Este libro debe ser leído. Bueno, feliz primavera, feliz Día de la Juventud para todos, sin distinción de edades. Y bueno, nos encontramos con más historia mañana y el próximo sábado. Estamos en contacto, nos vemos. Chao. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas por Ñandutí.